Bueno, se han presentado al Congreso 3 iniciativas legales. En mi condición de senador en el año 98 presenté la primera de ellas. Luego recuerdo que el entonces senador Gaviria presentó un segundo proyecto y más recientemente el senador Benedetti presentó un tercer proyecto. Nada, como esto es un país casi que de locos, entonces todo se vuelve un desorden. La Corte da una sentencia, actualmente existe la eutanasia, nosotros queremos reglamentarla, hay otros que por temas religiosos no la quieren reglamentar y todo es un caos, todo es una anarquía y todo el mundo hace lo que le da la gana. Y en la medida en que no se tramite una ley que defina con precisión estos temas, el país sigue en un limbo jurídico. La Constitución misma regula el derecho a la vida y las leyes deben precisamente desarrollar, reglamentar todo lo que circunda ese derecho, que es también el derecho al buen morir. Buen tema, que en mi condición de ministro del Interior llevaré a la mesa política de la Unidad Nacional para sugerir que muy pronto nos ocupemos nuevamente de la materia. Mientras los que no sufren se ponen de acuerdo, John padece literalmente en silencio. Sin embargo, ha tomado una decisión que, como él mismo afirma, es irreversible. F, G, H. Porque no me quedan opciones. Porque no me quedan opciones. Y además es mejor que esperar un paro respiratorio. ¿Y cómo es la vida? Ese paro respiratorio que John tanto temía le llegaría primero a María. Un mes después de acompañarla a la que sería su última visita al aeropuerto, había llegado su hora de partir. En un último intento para mantenerla con vida fue conectada a un respirador artificial, pero conforme a su voluntad de no permanecer dependiente de ninguna máquina o equipo que la forzara a vivir, fue desconectada. María murió la mañana del 12 de octubre del 2011 en el Hospital El Tunal de Bogotá. Abordó el vuelo que esperaba. Paradójicamente, María murió antes que John. Nunca llegó al estado de postración e inmovilidad total en la que este hombre está. Murió tal vez antes de que la esclerosis lateral amiotrófica la llevara a reconsiderar la opción de una eutanasia. Yo pienso que sí, en último momento he llegado en una crisis que no hay nada que hacer. Claro, que te hagan lo que tengan que hacer. María luchó valientemente contra el ELA por 3 años. John lleva 5 años haciéndolo. Tal vez el estado de nobleza máximo de un ser humano se encuentra ante la inminencia de la muerte. De lado la arrogancia, los prejuicios, la soberbia, el ser humano es capaz del máximo arrepentimiento y perdón. Sin embargo, somos los demás los que juzgamos a quienes se encuentran ante esta situación. La decisión de María fue absolutamente valiente y respetable, y la ejerció en su derecho. Pero si hubiera llegado a un momento donde los dolores le hubiesen hecho cambiar de opinión, si su sufrimiento ya indigno se hubiera tornado insoportable y hubiera cambiado de opinión, ¿la seguiríamos respetando igual? ¿Quiénes somos para imponer creencias religiosas a los otros? Mandarse a quitar la vida sabiendo que uno no tiene esperanza, pues una persona son muy fuertes en su decisión, ¿no? Hay que tener mucho coraje para decir, quíteme la vida. Me parecería muy cruel decirle a los míos, hágame matar. Muchas veces nos hicimos la misma pregunta haciendo esta investigación. La respuesta la encontramos y nos quedará grabada por siempre en la conciencia a través de la experiencia de acompañar al hombre más valiente que hemos conocido jamás. 5 meses acompañamos a John. Testigos impotentes de su dolorosa odisea, lo vimos mantenerse firme en medio de su lucha estoica. Una batalla peleada diariamente, palmo a palmo, centímetro a centímetro, segundo a segundo.
primero contra una enfermedad que no puede ser otra cosa que el infierno en vida, y después por su derecho a que se le permitiera morir dignamente. Vimos a su mejor amigo visitarlo casi sin falta cada noche. Apreciamos jornada a jornada el amor, dedicación y sufrimiento de su mamá, doña Idalí. Vimos a Estela, su hermana, trabajando incansablemente para que no le faltara nada en casa, padeciendo al tiempo por la decisión que su hermano quería tomar y que para ellas iba totalmente en contra de su fe católica. Viendo cómo esta enfermedad no solo consume al paciente, sino también a la familia. Una rutina copiada al carbón de los últimos 4 años de esta familia, que cada día nos confirmaba la respuesta a esa pregunta de si tenemos derecho a obligar a una persona a morir sufriendo de acuerdo a nuestras creencias, sin tener en cuenta siquiera los pensamientos, los deseos o las creencias del único ser que debería tener competencia sobre estas decisiones, el paciente. Ya volvemos. El 3 de agosto del año pasado, el Partido Conservador Colombiano radicó ante la Presidencia del Senado de la República el proyecto de Acto Legislativo 06 del 2011, que reformaría el artículo 11 de la Constitución Nacional. Dice: el derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte. ¿Creen ustedes que John pensaba en una pena de muerte? Este proyecto acabaría con las causales de despenalización de la eutanasia. El controvertido senador José Darío Salazar era el presidente del Partido Conservador en ese momento y uno de los 50 congresistas que presentaron el proyecto. Yo creo que la eutanasia es un homicidio y creo que se está queriendo presentar como ayudarle al buen morir a una persona. Yo no puedo asegurar, ningún médico puede asegurar, como usted se va a morir el 31 de diciembre del 2011 y es un enfermo terminal, entonces vamos a matarlo el 1 de septiembre. Para evitarle esos 2 meses de sufrimiento. A nosotros nadie nos dijo si queríamos vivir o no. Entonces, partiendo de que la vida humana es finita, debería ser de la misma forma que no tuvimos que pedirle permiso a nadie para nacer, tampoco tendríamos por qué pedirle permiso absolutamente a nadie, ni a la sociedad ni a la familia, para concluirla en el momento final, después de haber, ojalá, tenido una buena vida. El proyecto fue derrotado y archivado, pero los conservadores quieren revivirlo, con el apoyo de las firmas de los ciudadanos. Este tipo de plebiscito, para algunos, crea un debate sobre los derechos de las minorías en la democracia. Lo que sucede es que en la democracia moderna, y específicamente en lo que se ha llamado el neoconstitucionalismo, ahí ha establecido algo muy importante, y es que las mayorías no pueden hacerlo todo. Si se considera que todavía es minoritario el grupo que en Colombia defiende la eutanasia, no podría decirse, es que como la mayoría quiere otra cosa, ese derecho de pedir que la vida termine en un determinado momento, lo vamos a suprimir. La idea de la eutanasia ronda la mente de John desde hace 2 años. María decidió esperar la muerte y no ir en su encuentro. John tomó una decisión diferente, que el 10 de noviembre del 2011, después de una lucha sin voz ni movimiento, ganó al convencer a su familia de que, aún en contra de lo que ellos pensaran, deberían aceptar su voluntad sobre su propia vida y muerte. Nadie de la familia tuvo que ver en esto. Nadie de la familia tuvo que ver en esto. Que esta fue una decisión mía y que ninguno de la familia está de acuerdo. Porque eso es así. Nadie aquí estamos de acuerdo con eso. Pero él es el único que está de acuerdo con esa burrada. Sirviéndose de las manos de su amigo José, dictó este correo electrónico dirigido a sus seres más cercanos. Para mañana a esta hora, John tiene planeado estar muerto. Pero, ¿qué es morir bien o qué es morir dignamente?
Morir bien es morir en aquellos términos en que yo considero que realmente se está preservando mi dignidad, de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi historia, morir rodeada de las personas que yo quiero y morir siempre sintiendo que mi voluntad, que mis deseos están siendo respetados y cumplidos. Una decisión tan subjetiva como el concepto de dignidad. El último día de su vida, John Quintero Muñoz se despertó un poco más temprano de lo habitual. Pacientemente esperó que su mamá le preparara el baño y vio correr ante sus ojos una rutina que conoce de memoria pero sobre la que no ha tenido ningún control. El agua tibia empapa su cuerpo. A pesar de la inmovilidad, su sensibilidad permanece intacta. Le limpian la cabeza, como lo han hecho por más de 1200 días las dos personas que lo han acompañado siempre. Su casa se convirtió en hospital, su mamá en enfermera y su cama en la celda desde la que ve la vida pasar, como si se hubiera olvidado de él, recordándolo tan solo para infligirle dolor. Mientras para John este acontecimiento, estos pensamientos, son su constante 24 horas al día, para los que observan, juzgan o critican, es tan solo una más de miles de cosas de las que se ocupan de vez en cuando, mientras gozan de una vida privilegiada. A todos ellos, John les deja un último mensaje. Quiero dejar testimonio de que Quiero dejar un testimonio de que este es un derecho que tiene que seguir vigente. Así los que vean la corrida desde el barco no estén de acuerdo. Una de las últimas visitas que recibió John ese día nos dejó estupefactos, pero no podemos mostrárselas. Durante media hora, un pastor vino a recriminarle su última voluntad, asegurándole que se condenaría en el infierno y que la agonía que sufría se le multiplicaría por toda la eternidad. Difícil entender cómo le hablan así a alguien en semejante agonía. Difícil creer que un Dios misericordioso se ensañara con alguien como John. Todo es cuestión de cómo usted lo vea. Hoy es el día en que le van a practicar la eutanasia a John, por decisión propia. Él siempre ha querido esto y pues hoy va a descansar del sufrimiento interno que él, me imagino, y es lógico que debe tener. Y estoy acá pues acompañándolo como en su último día. Como uno de sus últimos deseos, John pide también que este collage y estas palabras les sean entregadas a sus hijos cuando tengan edad para entender. Padre, cuida a mis hijos con una espada, que solo piensen, sientan y vean, escuchen, digan lo puro, lo bueno y lo positivo, que sean mansos, nobles y humildes de corazón, que vivan con fe, valor y entusiasmo. Diles que yo solo quise vivir para amarlos, porque todo lo demás es polvo y aire. Sí, pues él siempre insistió mucho en tener un computador al lado de él, un portátil porque él tiene unas imágenes, unas fotos de él, y él quería dejar como un recuerdo, hacer como un fotomontaje y dejarle una oración a sus hijos. Entonces eso fue lo que se hizo con el computador. Él me explicaba qué se hacía, de dónde, cómo hacerlo. Y hicimos el fotomontaje, qué fotos utilizar. Con su testamento hecho y su voluntad expresa, John espera a su último visitante. Son las 11:50 pasado meridiano. Gustavo Quintana, médico de la Universidad Nacional de Colombia, desciende de su auto y en medio de esta noche de lluvia, triste y gris como son en parte todas las despedidas, se dirige al encuentro con John. Él es como el mensajero de la muerte.
José, el amigo leal en las buenas y en las malas, le lee a John los mensajes de los que lo acompañan en la distancia. Amigo de mi corazón, ¿qué decir? Solo sé que no hay adiós, solo un hasta luego. Que las puertas del cielo se abran para ti y sus ángeles tengan sus alas dispuestas para abrigarte. Desde acá te acompaño, simplemente te me adelantaste y te liberas. Ahora vas a encontrar la verdadera felicidad. Y aunque con mis brazos hoy no te abracen, con mi corazón, mi alma y mis oraciones lo vengo haciendo diariamente. Y hoy con más fuerza. Te quiero. Buen viaje. Estos son los últimos momentos. La realidad se hace latente y pesa sobre cada uno de los presentes. Yo voy a estar acá esperándolo para el día que yo me vaya. Pues yo, amigos por siempre. Ya fue. Que usted fue mi mejor amigo. Yo fui. Buen viaje, Dios. Ahora todo es entre el médico Quintana y el hombre que pidió la eutanasia. Jeringas y frascos hacen su aparición. Es el momento de retirarnos. Nos despedimos y John nos regala esta última mirada. El sábado 12 de noviembre del 2011, a las 12:05 am, rodeado de las personas que lo amaban, Joneidis Quintero murió. Dicen los que estuvieron ahí que con una sonrisa en los labios. Dos días después, el día de su cremación, su madre y su hermana, que lo cuidaron hasta el último segundo y que siempre se opusieron a su deseo de hacerse la eutanasia, católicas y fervorosas, creyentes, hacen una última reflexión. Si yo hubiera sabido que era así, no lo había atajado tanto tiempo. Lo hubiera dejado que la decisión que lo había tomado se hubiera llevado a cabo así hartos días ya, muchos meses atrás y hasta años. Me parece que fue, que la decisión que John tomó fue muy sabia. Las que estábamos como un poquito embrutecidas éramos nosotras que no dejábamos que se llevara eso a cabo. Solo me decía que él nunca había desconfiado de la voluntad de Dios, ni había llegado a renegar con su enfermedad, pero que se daba cuenta de que Dios no se acordaba de él. Una vez me dijo eso. No se acordó porque si se hubiera acordado, se lo había llevado era él, no había necesitado que nadie hubiera intervenido. Entonces no se acordó. No quería particularmente interrumpir este sentimiento que queda al final de la edición de este programa, pero hay algo que doña Idalí, la mamá de John, nos pidió, y de alguna manera John también. Además de tener que cargar con esta enfermedad por tantos años, el hecho de no tener una pensión, el hecho de no ser cubiertos por el sistema de salud,
empobreció aún más a esta familia, que es muy humilde, sin embargo muy luchadora y muy trabajadora, pero en realidad es que las cuentas ahogan y absorben, y las deudas a estas personas, a estas mujeres, que además tienen que cargar con la pena de haber perdido a su hijo. Si usted quisiera ayudarle a esta familia, este es el teléfono de doña Idalí. Pueden comunicarse con ella. Pero por favor, háganlo solo si se quieren solidarizar con ellas y ayudarles. Si tienen alguna opinión o si tienen algún juicio que hacer, quédenselo. Que estas personas lo único que necesitan es solidaridad. Eso era todo por hoy y nos vemos dentro de 8 días con otro programa aquí en Especial Espíritu.